Ya hace una buena cantidad de años, en octubre de 2008, en la ciudad de Tunja, una ciudad encantadora, maravillosa, tuve pues la ocasión, la oportunidad de participar en un encuentro por la dignidad y la libertad de las mujeres, palabras y hechos, y el tema era a explorar rutas en torno a la violencia de género. Esta actividad académica fue una realización muy importante, me parece a mí, muy interesante, del grupo de investigación Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de la Salud de esa Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. Bueno, yo me sorprendí cuando me llamó una de las directivas y de las líderes de este grupo de investigación a comentarme pues de que estaba invitado a participar para que expusiera allí una ponencia que de hecho había hecho pública, y vaya como son las cosas. En este momento me cuesta trabajo recordársela. Había hecho pública en la Universidad Católica de aquí de Pereira o en la Universidad Tecnológica, con el título o el propósito de tratar este campo de los amores que matan. Estaba haciendo, pues en ese momento tenía unas funciones de responsabilidad como coordinador o director del grupo de investigación, conflicto social y prevención de la violencia y la criminalidad de la Universidad Tecnológica de Pereira, un grupo con una historia para mí y para muchas personas en realidad algo muy interesante. Aquí está este logo que lo construí yo mismo a partir de una fotografía que tomé muchos años atrás en la población de Uramita, en Antioquia, a donde yo había asistido en una condición pues como de abogado defensor de un joven, precisamente hijo de esta señora, que mató al padrastro. Bueno, en unas condiciones y unas circunstancias que son bastante interesantes, profundas, conmovedoras desde la perspectiva humana. Bueno, amores que matan era el tema de la esto. Entonces, como profesor asociado de la Universidad Tecnológica, presenté y comencé con algunas cosas realmente provocadoras que en estos días recientes podía apreciar como, pues, eso es algo así para muchas personas. Definitivamente a quienes no tienen un control, digámoslo, metapasional sobre sus propia capacidad de emoción, de sus fuerzas emotivas, emocionales, pues la cosa es jodida. Y esto es algo que fue tomado del texto de la Sagrada Familia, ¿ya? Nada más ni nada menos que el viejo Marx por allá. Y decía así: el amor es un Dios cruel que, como toda deidad, aspira a adueñarse del hombre en su totalidad y no se da por satisfecho hasta que éste no le ha sacrificado no solamente su alma, sino también su yo físico. Su culto es la pasión, y el punto culminante de este culto es el sacrificio de sí mismo, el suicidio. Una cita en la Sagrada Familia, capítulo cuarto, refiriéndose a Flora Tristán, en fin, página 85.
y otra ahí como complemento. El amor saca de quicio a la quietud del conocer. El amor saca de quicio a la quietud del conocer. No se contenta siquiera con convertir al hombre en la categoría de objeto para el otro ser humano. Valga hacer aquí la glosa, que el hombre, o convertir al hombre, es el hombre o mujer, en la categoría de objeto para el otro ser humano, sino que lo convierte incluso en un objeto determinado y real. En este objeto individual malo, externo, no solo en un objeto interior que permanece dentro del cerebro, sino en un objeto que se manifiesta por medio de los sentidos, como para invocar espíritus, ¿no? El amor saca de quicio a la quietud del conocer, no se contenta siquiera con convertir al hombre en la categoría de objeto para el otro ser humano, sino que lo convierte incluso en un objeto determinado y real, en este objeto individual malo, externo, no solo en un objeto interior que permanece dentro del cerebro, sino en un objeto que se manifiesta por medio de los sentidos. Será eso lo que se llama sustantivación de una emoción o de una forma de vivir la afectividad. Bueno, luego por aquí partía también de provocar con elementos propios de la Biblia. Y incluía aquí en esta diapositiva una imagen muy bella de una de las obras que conservo y que me encanta y considero un tesoro, que es la Biblia de Merian, con unos gráficos y unas cosas estupendas. Esto lo compré yo en Colonia, pues muchos años atrás. Entonces, aquí digo esto. Luego, Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Bueno, aquí están unos elementos muy importantes de lo que podría denominarse el credo, el dogma católico, ¿ya? Del cristianismo en su expresión católico. Y que es lo que inspira pues la idea del matrimonio, que son dos cuerpos y una sola alma, ¿ya? Que se repiten las facultades de derecho, inclusive, etc. En fin, este trabajo, esta ponencia estaba íntimamente relacionada con actividades de investigación criminológica con las cuales estaba yo comprometido, y tenía una íntima relación con compañeros, colegas investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, ¿ya? El doctor Trejos, ¿ya? Fue un compañero de muchos años en todas estas lides y tantas otras personas que recuerdo con cariño, y de la policía, a Alberto Rodríguez, que hace poco tuve oportunidad de recibir la satisfacción y la alegría de recibir una visita del hombre que sigue siendo el líder del Centro de Investigaciones Criminológicas de acá de la región de policía de la región 3. Bueno, entonces aquí está eso, las circunstancias, el contexto circunstancial
del por qué esta ponencia y demás. Digo, prácticas de investigación sobre el campo complejo de las violencias y de las expresiones de criminalidad en la ciudad de Pereira, su área metropolitana y la llamada región cafetera, permite afirmar que el uso de la violencia injusta, arbitraria, aniquiladora y vulneradora de la integridad física y o moral del otro no se genera ni se puede explicar de manera reduccionista como expresión del ser, Wesen o esencia de un determinado género de la especie humana, sino en determinaciones sistémico-estructurales. No voy a entrar aquí ahora, que me encantaría y me siento tentado a hacer pues algún comentario sobre un comentario de un sobrino muy querido, y que es un comentario que comparto plenamente. Es un comentario de Wolfgang Gärtner, ¿ah? Un penalista de marca mayor, como persona que ha estado pues vinculada al Poder Judicial ya durante una buena cantidad de lustros o décadas. Bueno, los campos de los llamados crímenes pasionales y el de la violencia intrafamiliar y la identificada en diversos medios como violencia de género parecen cruzarse, y a partir de la exposición de algunos casos que pueden presentarse como típicos, es el propósito de esta participación provocar una reflexión más amplia y profunda, superando esquemas tradicionales vulgarmente calificables de machistas o de feministas, siendo así posible afirmar que el victimario o maltratador en la relación de pareja es él mismo, un ser a su vez maltratado, víctima y victimario. Un campo en el que se comprometen los derechos humanos, el derecho penal, la historia, la antropología, luego las cuestiones desde una perspectiva, digamos, filológica, filosófica, de la estética misma, por ejemplo, el concepto y los entendimientos que se han tenido en los diferentes ámbitos culturales acerca del amor, ¿no? Desde los griegos hay aquí una serie de citas que son pues interesantes volver a repasar y efectivamente pues hacerlo. Hay una cuestión de lo que podríamos decir parte de investigación de campo, que era pues la información a la cual yo tenía acceso dentro de esa relación de trabajo con la SIJIN, con la policía, inclusive con la DIJÍN también, con los elementos pues allí de inteligencia y de investigación, compañeros todos muy queridos que los recuerdo y con muchos conservo y mantengo una muy buena comunicación. Pero entonces hice por mi parte, digámoslo así, lo que fue una lectura muy juiciosa de la prensa regional durante muchos años, de las páginas judiciales, para poder tener unos elementos interesantes, ya que pudieron compartirlos, pues no como para generar una especie de doctrina o de dogma sobre esto, porque pues hay que partir de las particularidades, hay que partir de las particularidades de cada crimen. Es decir, que hay elementos que son comunes y generales, pero en realidad, por ejemplo, el caso de los homicidios, cada homicidio. Bueno, vea aquí, por ejemplo, por qué delinquen las mujeres, este caso de la Niquita pereirana, en fin, nada nuevo bajo el sol, es de la parte histórica, como en realidad, pues eso, sorprenderse, decir es que estamos empeorando y demás. Empeorando no, es que venimos llevando una misma corriente de formación desde las perspectivas de la educación religiosa, de la educación política, que no dan para más. Aquí como conclusión, un amor es un amor, solo bajo determinadas circunstancias hay amores que matan. Y digámoslo ya en estos términos todavía mucho más claros, no hay amores que matan, simplemente existen relaciones y condiciones sociales, económicas y políticas que convierten la capacidad y la necesidad del amor en una relación cosificada y violenta, deformante y aniquiladora del otro, independientemente del género. ¿Ya? ¿No? Pregunta derivada.
Puede cambiarse un modo de ser, una conducta, una actitud, sin modificar las condiciones que la generan y hacen posible, mantienen y refuerzan, ¿no?, tal modo de ser, tal conducta y actitud. Esto fue Santa Rosa de Cabal, Tunja, octubre del 2008. Y algo que me gustaba a mí utilizar en algunas ocasiones, saltándome por encima todos los formalismos y protocolos, y hacía mi propia versión de lo que podía ser esta presentación de los monos sabios, ¿ya? Que en realidad pues hay mucho por considerar y decir sobre ello. En fin, chaito, chaito, chaito. Espero que pues esto incite, provoque a pensar pensamientos, y pues lo hago porque revolqué esto a partir de la lectura de una nota del sobrino Wolfgang Otto, ¿ya?, sobre el tema del feminicidio, y que yo comparto ese punto de vista crítico, ¿no? Entonces hablemos del machicidio o de otro tipo de carreta. La situación del ser humano es el ser humano, las diferencias de género que son reales. El hombre y la mujer tenemos unas constituciones diferentes físicas y mentalmente pues estamos condicionados desde perspectivas históricas, sociales, muy entendibles, y además que son materia de conocimiento desde siempre y para siempre. Pues hay unas diferencias específicas. Pero vamos pues a despedirnos ya. Chaito.